La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos, logrando trabajar conjuntamente en un entorno en tiempo real y con los más altos estándares de seguridad y calidad. Trabajamos con equipos de última generación, estando a la vanguardia de nuevas tecnologías. Estos ensayos son de vital importancia para conocer el estado de los activos eléctricos, obteniendo los resultados de los ensayos y correcto diagnóstico para la prevención, identificación y resolución de problemas de los sistemas de potencia. Para ello contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten estar a la vanguardia de los servicios más sofisticados. Pero eso no es todo. Ofrecemos aún más en el sector eléctrico. Tenemos soluciones en pruebas y diagnósticos en máquinas rotativas y equipos electromecánicos, montaje, regeneración y tratamiento de aceites dieléctricos de transformadores, mantenimiento de subestaciones, alta tensión, media tensión y baja tensión, ingeniería de proyectos, montaje electromecánico de subestaciones y líneas de transmisión, obras civiles para subestaciones, salas eléctricas y líneas de transmisión, instalación, configuraciones y pruebas de sistema de protección, control y comunicación. Asimismo, para ejecutar estos proyectos contamos con un equipo de colaboradores calificados y certificados por instituciones internacionales. Estamos comprometidos en ejecutar los servicios que demandan nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Contamos con certificación en sistemas integrados de gestión, con estándares de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional conforme a las exigencias de nuestros clientes. En TID Electric, la seguridad es vital para atender a nuestros clientes cumpliendo con nuestro objetivo: cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánicos. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric, innovando soluciones. Buenas tardes con todos. Reitero nuevamente mis saludos con todos los presentes. Quien les saluda es Ayumi Tapia, representante de TID Electric SAT, y me es grato darles una cordial bienvenida al webinar técnico de análisis dieléctrico en transformadores de potencia. Me permito presentarles a TID Electric como una empresa especializada en diagnóstico en pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Continuando con el tema, queremos agradecerles a todos los presentes por su participación en este webinar y asimismo les informamos que en el chat vamos a estar compartiendo un enlace de nuestro canal vía WhatsApp, donde estaremos compartiendo el material de presentación y daremos a conocer los próximos eventos a realizar por la empresa, donde podrán participar de descuentos y beneficios exclusivos. De igual forma, para los asistentes que requieran obtener el certificado de la presente charla, pueden solicitarlo bajo un costo adicional de 50 soles. Además, para poder conocer más acerca de nuestros servicios especializados que brinda TID Electric, los invitamos a que puedan ver y visitar nuestra página web en la cual nos pueden encontrar como TID Electric
y de igual forma en todas nuestras cuentas oficiales de Facebook, LinkedIn y nuestro canal de YouTube, donde también podrán encontrar todas las grabaciones que hasta el momento se han venido realizando respecto a nuestros webinars técnicos. Continuando con el seminario de análisis eléctrico en transformadores de potencia, en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Alexander Rodríguez Salazar, quien es ingeniero mecánico electricista titulado con más de 6 años de experiencia en el sector eléctrico, industrial y minero. Tiene conocimientos en la ejecución, análisis y diagnóstico de ensayos de mantenimiento predictivo en máquinas eléctricas estáticas, tales como transformadores de potencia e instrumentación, y máquinas eléctricas rotativas, tales como motores y generadores. Parte de su trayectoria ha desenvuelto en diferentes áreas de la mecánica eléctrica, tales como mantenimiento, cálculo, diseño y dibujo en ingeniería, cuyas aplicaciones se desarrollaron con mayor profundidad en el sector minero. Cuenta con capacitaciones en la empresa Luz del Sur, SD Myers, Omicron, Meyer, Baur, ISA Altanova y Doble Energy. En la actualidad está cursando su segundo año en la maestría en gestión de ingeniería, cuyo tema de investigación en mención es a la gestión e índice de calidad de vida útil en generadores AC pertenecientes al sector minero. Y actualmente se desempeña en el cargo de analista de mantenimiento predictivo para la empresa TID Electric-SAC. Antes de poder dar inicio a nuestro webinar técnico, queremos recordarles a todos los asistentes que al finalizar la exposición se realizará una ronda de preguntas en la cual podrán dejar sus consultas en la parte inferior del Zoom y van a ser absueltas finalizada la exposición por el ingeniero. Agradezco su atención. Ingeniero, por favor, bienvenido, puede proyectar su presentación. Ya, me indica si se puede visualizar, si se me escucha bien. Sí, se puede escuchar bien y se visualiza todo correcto. Ya. Muy buenas noches con todos. Gracias por la presentación, Sayumi. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es en relación al análisis eléctrico en transformadores de potencia, ¿no? A modo de contenido de introducción, vamos a tocar temas importantes como conceptos de mantenimiento predictivo, cuál es la importancia, por qué nuestra empresa lo utiliza, qué relevancia tiene, los fundamentos normativos sobre los argumentos que vamos a analizar nuestros resultados, ¿no? Cómo los fundamentamos, cómo sustentamos lo que hemos medido o hemos hallado, ¿no? También vamos a hablar un poco de los ensayos eléctricos, ¿no? Tales como los análisis de gases disueltos, ensayo físico-químico, también un poco de furanos, índice de calidad para hacer la toma de decisiones en cuanto al estado de criticidad de un transformador y cómo se va a evaluar. También vamos a ver pruebas eléctricas relacionadas, ¿no? Con lo que es el análisis eléctrico del transformador, ¿no? En este caso, como las pruebas de ensayo de DFR, factor de potencia, ¿no? Y algunas pruebas más que lo vamos a ir disgregando en la presentación. El análisis también vamos a hacerlo en función de una correlación tanto entre los ensayos como las pruebas eléctricas, ya que estos análisis no se evalúan de manera individual, sino de manera conjunta. ¿Ya? Gestión de activos, ¿no? Cómo nosotros debemos programar, digamos, un programa de mantenimiento sólido, en cuánto tiempo debemos realizar la inspección de este activo, que es el transformador, ¿no? De manera visual, mecánica, y sobre todo, que es lo más importante, mecánica y eléctricamente hablando, ¿no? Y ya para finalizar, un caso de estudio que vamos a presentar, ¿no? Habiendo tenido resultados y cotejando con ello en la visibilidad del transformador de cómo se encuentra ya, ¿no? Bien. Como concepto inicial, ¿qué es mantenimiento predictivo? ¿Por qué utilizarlo? ¿Por qué hoy día ha causado tanto revuelo este tema, ¿no? El mantenimiento predictivo. Básicamente es un método que es muy utilizado y de gran importancia debido a que encuentra fallas incipientes, ¿no? Incipiente quiere decir fallas tempranas, ¿no? Antes de que suceda un evento no deseado. Por ejemplo,
podrían presentarse fallas en el transformador por elevaciones de temperatura, cortocircuitos, condiciones de devanados, pero lo ideal es que estos activos se gestionen en el menor tiempo posible, de tal manera que evitemos eventos fortuitos, ¿no? Que podrían ser desagradables, en el sentido que pueda perder producción, paradas de planta. En el sector minería este es un tema muy sensible a tocar, ¿no? Por ello, digamos que el sector minería siempre maneja unos programas o cronogramas de trabajo de mantenimiento pero muy sólidos, ¿no? Debido a que ellos no pueden parar su producción. Eh, ¿Qué es lo que se analiza como variables importantes a tomar en cuenta en los mantenimientos predictivos, en lo que vamos a ver, ¿no? El factor temperatura es muy importante, el tipo de aceite que vamos a evaluar también, debido a que hay una clasificación de aceite, no es lo mismo evaluar un aceite de tipo mineral, vegetal o de silicona, ¿no? Cambia mucho en el tema de sus parámetros eléctricos que son analizables por fundamentos normativos. Entonces, los parámetros cambian, ¿no? No es lo mismo analizar un aceite en mineral que en silicona. ¿Qué más se debe tomar en cuenta como variables aquí? Los parámetros de tensión y corriente, porque hay algunas pruebas que también vamos a mencionar, que no podemos hacer inyecciones primarias, digamos, de manera aleatoria. Debemos considerar los parámetros eléctricos que se muestran dentro de la placa del transformador, ¿no? Esto es con el fin de no reducir la vida útil del equipo, ¿no? Sin sobrepasar estos valores que son los nominales, ¿no? Puesto que no debemos estresar al transformador de manera aleatoria, inusual o inadecuada. No se quiera llamar. ¿Por qué es importante el aceite eléctrico? Bueno, el aceite eléctrico en los transformadores tiene eh, dos roles importantes. Como rol importante como medio refrigerante. Sabemos que los transformadores, cuando generan el campo electromagnético interno, ¿no? Al pasar, sea de un elevador o reductor, siempre va a haber pérdidas, ¿no? Al interior del transformador. Esas pérdidas se traducen en gradientes de temperatura, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos permitir de que el transformador, ¿no? O que en el diseño de su ingeniería considere de que haya calentamientos en la que no puedan ser controlados, ¿no? Por eso es que el aceite tiene un papel muy importante, ¿no? Como medio refrigerante. Sin embargo, no solamente es la única función que tiene, sino también tiene una función de medio aislante. Esto también es muy importante, puesto que en la parte activa, o sea, en la parte interna del transformador, donde todos están los elementos inmersos en el aceite, ¿no? Tales como los devanados, el yugo, el núcleo, las platinas que conforman el núcleo del transformador, todos estos elementos necesitan ser de alguna manera aislados, ¿no? Entonces, ahí también actúa lo que es el aceite eléctrico, ¿no? Como un medio aislante. Cabe mencionar que hoy en día el tema del aceite se ha optimizado de manera considerable, ¿no? Por ejemplo, antes utilizaban lo que es el PCB, ¿no? Que es el bifenilo policlorado, ¿no? Que antes se utilizaba básicamente como medio de o sea, inhibía lo que es los incendios, ¿no? Debido a que los aceites dieléctricos presentan un grado de inflamabilidad, digamos, significativo. Entonces, lo que hacía el PCB en ese entonces era inhibir eso, ¿no? Digamos, de alguna forma opacar o minimizar, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, en los estudios ha habido un concepto negativo debido a los daños ecológicos que causan al ecosistema, ¿no? Entre uno de los casos, digamos, más severos son efectos cancerígenos que tienen. Por ello, en los transformadores, a partir del 2017 ya no hay producción de este tipo de transformadores, ¿no? Sobre todo los transformadores que son de gran envergadura, que trabajan en transmisión, ¿no? Que son los transformadores de potencia, de potencias oscilantes entre los 200 hasta los 500 kVA. Más, bueno, factor de causa de degradación en el aceite dieléctrico. El aceite dieléctrico tiende a degradarse, puede pasar esto, suceder de manera natural o de manera causada por efectos, ¿no? Todo elemento, sea químico, orgánico, pasa por un proceso degenerativo, ¿no?
sí o sí con el tiempo va a tender a degradarse, ¿no? En el caso del aceite, lo que le degrada es el someterse a las cargas, a no llevar un control de mantenimiento adecuado, no tener una hermeticidad en el transformador. Esto quiere decir de que no está sellado, está muy expuesto al medio ambiente. Entonces, todos estos elementos lo que va a hacer es afectar al aceite eléctrico. ¿Y en qué afecta? En la composición química del aceite, ¿no? Puesto que la composición química del aceite hay átomos de hidrógeno y de carbono, y lo que va a pasar es de que cuando entren elementos ajenos, por ejemplo, cuando dejas muy expuesto al ambiente, ¿no? En el ambiente no solo hay oxígeno, sino hay una serie de elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno, hay argón, ¿no? Y diferentes gases que al ingresar al transformador cuando está expuesto, por ejemplo, cuando se hace una extracción de aceite, está expuesto, altera su composición, ¿no? Entonces, lo que hace es que el aceite pierda esas propiedades que tenía, ¿no? Al inicio, como le había comentado, las propiedades de medio refrigerante y aislante. Un caso también muy usual en un factor de degradación es de que en el proceso de fabricación no lleve un buen control de calidad, ¿no? De tal manera de que cuando el transformador se pone en servicio en campo, no ha sido correctamente, digamos, sellado, el transformador no está totalmente hermético, no se le ha pasado un protocolo de torqueo exhaustivo por ejemplo, en los sistemas de protección, en el relé bucol, en las válvulas de sobrepresión súbita, en los niveles de presión y de temperatura, entonces por ahí se está ingresando el aceite, ¿no? O las válvulas o los conectores, perdón, que conectan a la cámara del transformador con los radiadores, ¿no? Entonces, todos estos factores de alguna manera eh, degradan, ¿no? Al aceite eléctrico, ¿no? Se ingresan y dañan al transformador. Recordemos que el aceite está en toda la parte activa del transformador, cubre a toda la parte activa del transformador. Y otro problema que suscita esto, digamos, de manera muy frecuente es que hay una carencia, ¿no? Hay una carencia de un plan de mantenimiento correctivo sólido, ¿no? No hay una evaluación, no hay una gestión de activo adecuado, no hay un buen control con este activo, pese a de que tiene una gran importancia, por ejemplo, en el caso de un hospital, ¿no? Hay transformadores pequeños ya de distribución, sin embargo, la importancia que tiene como la alimentación de sistemas eléctricos o electrónicos que controlan, ¿no? A respiradores, ¿no? Cosas muy importantes y se debe considerar ello, ¿no? Un plan de mantenimiento sólido. Bueno, el enfoque del análisis de un transformador es muy complejo. No solamente se debe impartir desde un análisis de aceite dieléctrico, sino hay muchos enfoques, ¿no? He tratado de reducir y minimizar, ¿no? En tres puntos muy importantes. El primer punto es la evaluación por la integridad mecánica, perdón, del transformador, que esto refiere a la condición estructural del transformador interna, ¿no? Que podría tener una deformación axial o radial o algún movimiento en la que cuando el transformador fue desplazado al punto donde va a operar, ¿no? Por ejemplo, el trazo de ruta del desplazamiento de un transformador no se realizó de manera adecuada y por ahí hubo un bache o un movimiento que dañó al transformador. Entonces, la integridad mecánica del transformador se subdivide en diferentes pruebas, ¿no? Que es en el análisis de barrido de frecuencia, la relación de transformación, ¿no? La prueba de tangente delta, resistencia óhmica y las pruebas que es más básica, la condición de aislamiento, ¿no? Y como evaluación de la integridad magnética, puesto de que el transformador tiene que realizar el flujo o el cambio electromagnético interno de manera adecuada, sea por función de aumento o reducción de tensión, se debe evaluar ello, ¿no? Por ello que con la prueba de corriente de excitación se puede ver estos efectos de magnetización del núcleo, se puede ver si hay fallas en el núcleo del transformador, si las pletinas que están apiladas que conforman a la estructura de la ingeniería del núcleo están en correcta forma, si obedecen la distancia mínima de diseño, ¿no?
Y en el enfoque que nosotros vamos a ver hoy día y que nos vamos a centrar, que es otro punto muy importante en el transformador, que es la evaluación de la integridad dieléctrica, ¿no? Que es a partir de los ensayos físico-químicos, que básicamente nos indica la calidad del aceite, la calidad física del aceite, de cómo está el aceite eléctrico, el índice de calidad de aceite, que es una relación matemática que nos indica que cuán crítico está el aceite y qué acciones nosotros debemos tomar, ¿no? Esta relación matemática relaciona la tensión interfacial y el índice de neutralización. Más adelante lo vamos a ver más a detalle, puesto que hay una serie de parámetros que nos indican, ¿no? De cómo uno debe abordar frente a estos fallos, ¿no? El análisis de gases disueltos, que es un ensayo que está ligado a las temperaturas que se generan al interior del transformador a efectos del aceite, donde vamos a ver cada uno de estos gases que nos representan en el transformador. Y la metodología con la que nosotros vamos a evaluar este análisis de gases disueltos, ¿no? Que en este caso vamos a presentar la metodología de Duval, que son 4 triángulos, ¿no? Perdón, 3 triángulos. El triángulo de Duval número 1, 4 y 5. Y los 2 pentágonos de Duval. Si bien es cierto, hay otros métodos como el método de Quillaves, ¿no? Que también es muy conocido, o el método de Rogers. Sin embargo, ¿por qué nosotros abordamos por el análisis del método del triángulo de Duval? Hay estudios, inclusive la normativa de la IEEE 57.104 del año 2022 y la guía de mantenimiento de SIGRE del año 2021 indican que el grado de efectividad, ¿no? En donde se encuentra mayor falla por aceites es con esta metodología de Duval, resaltando con un porcentaje de un 85% frente a los demás métodos. Por eso el día de hoy nos vamos a enfocar también allí, ¿no? El ensayo de espectroscopía en el dominio de la frecuencia, que también nos ve la humedad comprometida en el papel. Esto ya es, digamos, algo un poco más crítico, ya cuando la humedad ya no solo está en el aceite, sino ha pasado a la celulosa, ¿no? Del transformador. Y finalmente el monitoreo de los indicadores de nivel, de presión y temperatura del aceite. ¿Quién nos dice de cómo está, digamos, la calidad del gas del transformador, ¿no? El bucos nos indican, saltan. Salta es un sistema de protección contra los gases que nos indican, ¿no? Si estamos dentro de los límites permisibles para que el transformador siga operando o en su defecto, si los gases captados son muy elevados, sacarlo fuera de servicio. Esto es lo que hace el buco. Bien, como fundamentos normativos es importante mencionarlos esto debido a de que no sirve de nada tener resultados o hallar resultados en campo, ¿no? Si no tenemos una base o argumento que vamos a fundamentar todos estos resultados. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos soporta? ¿Cómo nosotros sustentamos nuestros resultados si no contamos con una herramienta de análisis, ¿no? En este caso, la normativa C57.104 del año 2019, que es una normativa de IEEE. Es importante mencionar que esta norma solo es para transformadores inmersos en aceite, pero de tipo mineral. ¿Ya? Como les habría iniciado, les habría comentado al inicio, cada, cada tipo de aceite tiene una norma de evaluación, ¿no? No podemos evaluar con una sola norma a diferentes parámetros con clasificación diferentes de aceite, ¿no? No es posible, puesto que el análisis sería erróneo. Bueno, entre otras normas, también se tiene la IS, que también ve de tipo mineral, ¿no? De la 60599. Hay otra norma que no lo he colocado, pero también es importante mencionarlo, que es la IEEE 57.111, que normalmente se utiliza para transformadores con aceites de tipo silicona, ¿no? Esto es un poco extraño verlo, este tipo de aceites en transformadores de potencia, ¿no? O de gran envergadura, debido al costo, ¿no? Generalmente se vende de tipo mineral en el mercado para este tipo de cargas de transformador. Uno es por el tema de que es mucho más fácil controlarlo por medio de mantenimiento, es más barato,
hay que hacer una evaluación, ¿no? de costos allí, pero generalmente en las industrias se utilizan de tipo mineral. Y finalmente las normativas para un análisis de interpretación ya avanzado en el análisis de gases disueltos, que es la normativa SIGRE. Bien, ya iniciando con los métodos, ¿no? Se tienen los ensayos físico-químicos, que es un ensayo muy utilizado hoy en día, que básicamente mide la calidad del aceite del transformador, ¿no? Como calidad física, ¿ya? O sea, de cómo está el aceite, si tiene contenido de agua en un estado crítico, si la rigidez eléctrica está muy, muy por debajo de lo que indica lo permisible de la normativa. En este caso, hay una tabla que muestra los parámetros, ¿no? De acuerdo al nivel de tensión del transformador, ¿no? Cuando es menor a 69 kV, entre 69 kV y menor de 230 y mayor o igual a 230 kV, ¿no? Para cada una de las normativas. Perdón, para cada uno de los parámetros que se van a medir, ¿no? En los ensayos físico-químicos. Cabe recalcar, como lo habría mencionado, la prueba de rigidez dieléctrica o tensión de ruptura dieléctrica es un ensayo muy importante, ¿ya? Porque esto nos va a decir si cuánto puede soportar sometido a carga el transformador sin que éste tienda a romperse, ¿no? Digamos, a dispersarse. La rigidez dieléctrica se ve muy mermada por la influencia de agua y de partículas, ¿no? Por lo que muchas veces cuando el transformador presenta fugas o, o hay mucho contenido de agua comprometida, ya la rigidez dieléctrica va a tender a tener un parámetro muy bajo de lo cual estipular. El índice de neutralización también es muy importante debido a de que esto nos va a ver la oxidación con la que con la que se está generando al interior del aceite, ¿no? Que es algo muy natural, ¿no? Sin embargo, el proceso acelerado puede generar hasta lodos, ¿no? Ya es un estado crítico cuando se encuentra ese transformador. La tensión interfacial también es muy importante, nos va a ver digamos, las interferencias que puede tener el aceite bajo compuestos polares, ¿no? Y efectos de oxidación. Y el contenido de agua, ¿no? Que también es algo muy importante. Acá no lo he colocado, pero sin embargo en la tabla se muestra que el contenido de agua también es un parámetro muy importante a medir. Esto es algo crítico y fatal para lo que es el aceite dieléctrico, ¿no? Digamos que es el peor enemigo que puede tener el aceite dieléctrico. Bien, como les habría mencionado también, cómo nosotros vamos a evaluar o cómo vamos a tomar estos parámetros que hemos mencionado anteriormente. Bueno, se hace mediante una relación matemática que se llama el índice de calidad o el índice de Mayer, que relaciona la tensión interfacial entre el número de neutralización. ¿Ya? Entonces, esto nos va a decir si el aceite eléctrico bajo una condición física está en una buena condición, está en una mala condición, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no sé si me siguen con el cursor, en una condición buena, ¿no? Por ejemplo, la tensión interfacial va a ser mayor a 4000, ¿no? Va a ser mayor a 4000, una condición mala va a estar oscilando entre un valor de 100, ¿no? Entonces, en función de esto, de esta relación matemática que nosotros hemos medido y nos han dado el laboratorio como resultado de los parámetros, nosotros vamos a ir a esta pequeña tabla, ¿no? Que nos indican que nosotros tenemos que hacer nuevamente una muestra, ¿no? Cuando este valor es menor a 3000, nuevamente realizar una muestra o en este caso cuando está la relación entre menores a 1500 y a 3000, utilizar un inhibidor, ¿no? ¿Qué es el inhibidor? El inhibidor básicamente es un compuesto químico que se le coloca al aceite para desacelerar la degradación del aceite dieléctrico. Desacelerar, ¿no? Y mejorar la condición del aceite, ¿no? Ya cuando estos valores son muy bajos, como le habría mencionado, cuando las condiciones ya están con un valor de 100, ¿no?
menores a 200, 150, 200, hay que tomar acciones mucho más agresivas, ¿no? En el tema de la regeneración por tierra Fuller, procesos de termovacío, ¿no? En algunos casos extremos, como son los transformadores de 500 kVA, el aceite ya se ve muy afectado por humedad o por elementos corrosivos, se hace un análisis de partículas, ¿no? Ya son ensayos mucho más complejos en donde la persona va a tomar una decisión, ¿no? Si el activo, digamos, es asequible frente a su inversión, ¿no? Hay que evaluar también un costo y beneficio. Otros ensayos, aparte de los ensayos físico-químicos de los parámetros mencionados anteriormente, también se hacen las pruebas de furanos, inhibidores, PCB y azufre corrosivo, ¿no? PCB, como le habría indicado, ¿no? Es básicamente verificar el grado de contaminación y cómo es que daña el ecosistema y el medio ambiente, ¿no? Recordemos también que el sistema ecológico en algunas partes del sector energía ahora son muy exhaustivos, ¿no? Incluso llevan a ingenieros medioambientales para que hagan unos análisis de cómo está afectado el ecosistema, ¿no? Por ello es muy importante verificar si solo si ese transformador posee este parámetro, ¿no? Que es el PCB del bifenilo, ¿no? El inhibidor, bueno, como les habría mencionado, es para reducir la degradación del aceite. El efecto de furanos ya es para evaluar la vida útil remanente del papel, la celulosa. ¿Esto qué quiere decir? La celulosa o el papel del transformador, ya lo que ve el furanos es la integridad mecánica. Supongamos que tengamos una hoja y la estiramos, ¿no? Esto es lo que mide Furano. ¿Cuánto resiste mecánicamente hablando cuando está sujeto a tracción, ¿no? O si el furano ya es muy elevado, lo que va a pasar en el papel que va a tener un efecto quebradizo. Entonces vamos a tener valores muy elevados. Es muy importante debido a que esto cubre a los devanados, a elementos que son muy importantes de la parte activa, como, ¿no? Y el azufre corrosivo, que básicamente es la presencia de azufres en el aceite, ¿no? Que pueden formar por sulfuros, por cobre o aluminio, ¿no? Eso también hay un ensayo específico que se analiza con la norma de la D1275, ¿no? Ah, y cabe resaltar que a diferencia de los demás ensayos, para el azufre corrosivo ese es el único método de tensión, ¿no? Ya pasando al otro ensayo, ya que hemos hablado de la condición física del aceite, vamos a hablar también de los análisis de gases disueltos. Hay que recordar que hay personas, o bueno, que los hace llamar el ensayo por cromatografía. Sin embargo, la cromatografía es el proceso en el cual se hace solo en laboratorio. El análisis de gases disueltos es analizar los resultados que han salido por cromatografía. Hay que tener cuidado con las terminologías que utilizamos, ¿no? Para evaluar o analizar algo en específico, ¿no? La generación de gases es por la descomposición que ocurre en el aceite de transformador, ¿no? No solo por la descomposición, sino también por la generación de arco eléctrico que también puede ocurrir al interior del transformador. Este arco generado, ¿no? Va a tener una correlación directa con un gas distintivo, ¿ya? Cada uno se va a relacionar de manera directa con la temperatura. ¿Y cómo es que sucede esto químicamente hablando? Lo que sucede es que en estos gases que se analizan, como es el hidrógeno, el metano, el etano o el acetileno, es que va a haber una ruptura de las cadenas de su composición química. Por ejemplo, si hay una ruptura en el tema del hidrógeno, el hidrógeno son dos moléculas de hidrógeno porque es H2, ¿no? Si hay una ruptura en la molécula del hidrógeno, ese enlace va a generar un fallo en específico distintivo, ¿no? En este caso podría ser por descargas parciales. En el caso del hidrógeno, muy conocido también de que cuando esto se eleva de manera muy significativa, se genera también la cera X, ¿no?
que es algo muy habitual. Incluso hay transformadores que funcionan bajo, que nunca se le ha hecho mantenimiento y hay presencia del hidrógeno. Recordar también que el hidrógeno es un elemento que se encuentra en el ambiente del transformador. Si nosotros hacemos una mala extracción, también puede suceder de que en la analítica que tengamos sea errada. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos que estamos haciendo la extracción cuando el ambiente no es favorable, ¿y esto qué quiere decir que no es favorable? Que hay lluvias, que vemos un control de humedad con nuestro equipo termómetro muy elevado, o hay una tormenta eléctrica, o ese transformador, digamos, está muy cerca al mar, que hay nivel freático comprometido, colindante. Entonces, tenemos que tomar también esos parámetros para que nosotros hagamos nuestra extracción de manera correcta. Hay que considerar ello. Por eso que en el laboratorio, cuando se llevan las muestras, siempre hay factores de corrección por temperatura, ¿ya? Entonces, con ello, digamos, de alguna forma se va a corregir, ¿no? Esto. Y como les mencionaba, cada uno, por energía, tiende a romper estos enlaces, ¿no? Cada uno presenta diferentes capacidades. En este caso se mide por kilojoule y kilojoule mol, ¿no? Entre los más importantes a considerar es el etileno o acetileno, debido a de que esto es por la generación de arcos eléctricos internos en la parte activa del transformador, oscilantes entre los 700 a 900 grados centígrados. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos la generación de estos gases al interior del transformador, cuando nosotros tengamos nuestra analítica, ¿no? Como les habría mencionado también, cada gas generado se va a relacionar directamente con la temperatura y entre los casos más agresivos con las descargas parciales, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en el análisis de gases disueltos podemos captar descargas parciales, pero no sabemos de qué tipo de descargas parciales son. Entonces ahí entraría otro ensayo, que es ensayos por descargas parciales. El ensayo de descargas parciales nos va a determinar qué patrón de fase resuelta tiene y a qué falla específica pertenece, ¿no? Podría ser por efecto corona, descargas parciales de tipo interna, superficial, ¿no? Entonces, acá en los aceites nos dicen las fallas, pero si queremos ir más allá, tenemos que hacer otros ensayos, ¿no? Bueno, seguidamente, como les había comentado, las fallas son de tipo de carácter térmico, ¿no? Por sobre el calentamiento de papel, por un punto caliente localizado que ocurre en la parte activa del transformador, ¿no? También son por fallas de tipo eléctrico, debido a que en el caso del acetileno o el etileno generan arcos internos, ¿no? Arcos eléctricos, pero esto hay que tener mucho cuidado al interpretar. Cuando nosotros escuchamos las palabras descargas o arcos eléctricos internos en puntos de la parte activa del transformador, y cuando vemos de que son de tipo acetileno o etileno, no podemos decir de que está generando temperaturas, digamos, prolongadas. Esto ocurre en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, imagínense de que tengamos un transformador con acetileno y etileno, digamos, en una etapa no muy severa, ¿ya? Entonces, no es que el transformador va a llegar a los 900 grados centígrados, ¿no? Porque imagínense, lo que va a pasar es que va a explotar el transformador, no va a soportar a esas temperaturas. Lo que hace es que se mida esto en tiempos de instante muy cortos. Y ya nos está diciendo de que hay un indicio de falla por este tipo de gases que se están generando. Y ahí es donde nosotros vamos a tomar las acciones correctivas, ¿no? Eso es la idea central de un mantenimiento predictivo. Encontrar una falla incipiente o un indicio que se está generando para que nosotros tomemos una acción correctiva, ¿no? Aparte de las fallas de tipos térmicas y eléctricas, también hay stress gazing, que es algo, digamos, no nuevo, ¿no? Pero es muy poco visto como análisis, ¿no? Pero esto es a partir de la generación de gases combustibles, ¿no? Por la reacción de los aceites con materiales de transformador. Esos materiales de transformador quiere decir con lo que está internamente, ¿no? Que son el tema de pintura,
y entre otros. ¿Cómo nosotros analizamos nuestros parámetros cuando ya hemos medido, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestra relación de gases, ¿no? Que esto nos va a entregar el laboratorio. Tenemos el hidrógeno, el metano, el etano, el etileno, el acetileno, el monóxido y el dióxido de carbono. Primero lo que tenemos que hacer es una relación del oxígeno y el nitrógeno. Si esta relación de oxígeno y nitrógeno me sale menor o igual a 2, a 0,2, perdón, tomamos esta tabla que está aquí, ¿ya? Si esta relación de oxígeno y nitrógeno sale mayor a 0,2, tomamos esta tabla de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué más también es importante ver? El tiempo del transformador que está utilizado o en uso. O sea, si ese transformador está entre 1 a 9 años, 10 a 30 años, si es mayor a 30 años. ¿Esto dónde lo vemos? ¿Dónde lo encontramos? En la placa del transformador. En la placa del transformador podemos encontrar no solo los parámetros eléctricos, sino también podemos ver el tipo de aceite, también podemos ver el volumen de aceite, el peso del aceite. El volumen de aceite es un parámetro muy importante a tomar en cuenta, por ejemplo, cuando hace el proceso de termovacío, ¿no? Yo no puedo hacer, digamos, la recirculación o el cambio de aceite de un transformador si yo no tengo claro cuál es el volumen de aceite. ¿Y yo dónde encuentro todo eso? En la placa del transformador. Entonces es muy importante tener en claro el- todos los parámetros que el transformador nos puede indicar, ¿no? Cabe resaltar que esta tabla es de la normativa IEEE 57.104, ¿ya? Hay variaciones muy significativas comparadas con esta misma norma, pero con la del año 2008, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Recordemos que las normas actualizadas lo que hacen las normas es tomar casos o datos estadísticos o estudios en la que presenten de diferentes activos, no solo en este tema de los transformadores, sino en diferentes activos, en cables, en generadores, interruptores, en seccionadores, y lo que hace es agrupar resultados y ven y estudian los comportamientos, ¿no? Y ellos ven una tendencia y con eso ellos estandarizan y dicen, ah, no, este resultado o este porcentaje de ppm en 100 casos nos ha dado que ya es algo crítico. Entonces, eso es lo que hace la norma. Toma toda esa data, esa información y la plasma, ¿no? Y lo vuelve un estándar. Ahora, mientras la norma sea más actual, va a tomar mayor datos estadísticos. Y eso es algo muy bueno, es un punto muy positivo porque voy a acaparar mayor cantidad de casos de estudio y el análisis que yo voy a hacer va a ser mucho más efectivo, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. No sirve de nada tener parámetros medidos si no tenemos parámetros máximos y mínimos permisibles que nos den una norma actualizada, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Bueno, ya entrando un poco a los temas de la metodología, como le habría mencionado, hay diferentes métodos. Le habría mencionado el método de Rogers, el de Key, también le dicen llaves, ¿no? Pero a diferencia de estos métodos, los triángulos de Duval y pentágonos hacen la utilización de un grado de efectividad por gases con un margen de error mucho menor frente a los demás, ¿no? El grado de precisión era de un 85% frente a los demás métodos. ¿Qué es el triángulo de Duval? Bueno, el triángulo de Duval básicamente es un triángulo en que nos indica una falla distintiva, ¿no? del aceite que se está presentando, ¿no? Hay un cálculo de por medio, por ejemplo, en el triángulo de Duval 1. Duval 1 es porque ve de manera general, ¿ya? Recordemos que el análisis por gases disueltos nos hacía una relación directa ¿con qué? Con la temperatura. Entonces, la relación de los gases que toman son el acetileno, el etileno y el metano. Esto significa el X, el Y y el Z en nuestro cálculo. Lo único que vamos a hacer nosotros es reemplazar, ¿no? ¿Quién es X acá? El acetileno. ¿Quién es el Y? El etileno, y el Z es el metano. Reemplazamos y calculamos el porcentaje de cada uno. Estos porcentajes, ¿qué nos van a decir? Una coordenada, un punto. ¿Y ese punto dónde va a estar ubicado? En algún punto de este triángulo.
pero este triángulo se cuenta seccionado por áreas, ¿no? Hay área de 1, de 2, de T, de 3. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si, si en nuestra muestra de los resultados de la analítica, nosotros al introducir nuestros resultados de gases, que son en ppm, cabe recalcar, que son partículas por millón, nos recae, digamos, en dt. dt quiere decir que es una falla térmica o eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa si cae en T3, que es un tema muy crítico, ¿no? Que es una falla térmica mayor a los 700 grados centígrados? Entonces, esto es lo que nos va a indicar el triángulo de Duval 1. Fallas con relación a qué? A la temperatura de cada uno de estos gases, ¿no? Que cabe mencionar que son gases críticos, ¿ya? Pero de manera general. A diferencia de los demás triángulos, que es en el caso del triángulo Duval 4, ¿no? Que ya no tiene un punto más focalizado, el diagnóstico va a temperaturas solo bajas. Quizás el triángulo Duval, como es muy general, perdón, en el triángulo Duval 1 es muy general, ¿no? No llega a captar esta falla. Entonces el triángulo de Duval 4 se encarga de las temperaturas más bajas. ¿Dónde se presentan esas temperaturas más bajas? Por ejemplo, en el metano, en el hidrógeno y en el etano, ¿no? Incluso hasta en el monóxido y en el dióxido de carbono. Temperaturas muy bajas, ¿no? Temperaturas oscilantes hasta los 250 grados centígrados, alrededor de 300 grados centígrados. Lo mismo, ¿no? ¿Quién es X? El hidrógeno, Y es el metano, Z es el etano, reemplazamos y nos va a lanzar en un punto en específico en nuestro triángulo de Duval 4, ¿no? Por ejemplo, nos caen en el área del PD, en esta sección, ¿no? Que es descarga parcial de tipo corona, que es algo muy presentado en el gas hidrógeno. O en el caso de la sección O, que es un sobrecalentamiento menor a 250 grados centígrados. Esto es muy presente ¿en dónde? En el metano, ¿no? Y también en el etano y en el monóxido y en el dióxido de carbono. Cada una de estas áreas es representativa, ¿no? Ese es en el triángulo Duval 4. Recordemos que el triángulo Duval 1 es para fallas en general, ¿no? Temperaturas en general. Acá en el 4 es para temperaturas bajas. ¿Y en el 5 para qué es? Para temperaturas asociadas a diagnósticos con temperaturas altas, ¿no? Los más críticos, ¿no? Acá también considera el metano. Bueno, aquí ya no está considerando el hidrógeno como en el triángulo global anterior que hemos visto que es el 4, sino está considerando el etileno, ¿no? Que es un gas muy, muy importante y muy crítico cuando lo vemos generado en nuestro transformador, ¿no? En nuestra analítica de desarrollo. Bien, de igual manera reemplazamos y lo pasamos a una área, ¿no? Lo que va a ser señalar a un área, ¿no? En el caso más crítico, T3, ¿no? Temperaturas mayores, perdón, en el T2, temperatura de fallas entre 300 hasta los 700 grados. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Generación de arcos eléctricos, descargas parciales, podrían ser por efectos de deformaciones al interior o una falla en el conmutador del transformador. Hay que recordar también que según SIGRE, una de las fallas, aparte del aislante en un transformador con mayor porcentaje, es en los conmutadores, ¿ya? Más, sobre todo en esos transformadores que utilizan conmutadores de tipo LTC. ¿Por qué? Porque los transformadores de LTC cuando hacen el cambio o la transición del nivel de tensión por la conmutación, va a generar un pequeño arco. Y recordemos que esos conmutadores también están inmersos en aceite, ¿ya? Entonces, cuando está eso inmersos en aceite, genera ese arco y eso hace contacto con quién, el aceite. Entonces, ahí también genera, ¿no? De alguna manera un gas que también podría ser crítico. Y eso también se ve en estos análisis de los triángulos, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado los triángulos 1, 4 y 5. Recordemos triángulo 1 para generales, ¿no? Temperaturas generales, temperaturas bajas para el triángulo de igual 4 y temperaturas muy altas para el triángulo dual 5. Bueno, otro método muy utilizado también que se está implementando es el método del pentágono de Duval. ¿Por qué es importante? Porque como podrán ver en la imagen, el pentágono de Duval, que también son subdivididos en el pentágono de Duval 1 y 2, uno es para fallas térmicas básicas y el pentágono de Duval 2 es
fallas térmicas que son avanzadas, ¿no? Como es en el caso del, como lo veíamos acá, ¿no? Es en el caso del T3 o el S, que es el gas tracing, ¿no? O, o las temperaturas de T2, ¿no? Que se utilizan en el Pentágono igual, ¿no? Entonces, el Pentágono lo que hace es, el análisis contiene a los triángulos mencionados anteriormente, ¿no? Y explaya un poco más, ¿no? Sin embargo, vemos que depende de los triángulos, ¿no? No es un análisis individual o fuera de lo que se está viendo, ¿no? He adjuntado un pequeño fragmento que nos indica la norma de la IEEE del estándar C57.154, perdón. ¿Cuándo nosotros vamos a usar el pentágono triángulo igual? ¿Cuándo? Entonces, dice, si el interés está solo en los 6 tipos básicos de fallas, o sea, en las fallas, como se le había comentado, ¿no? Gases con temperaturas bajas, o fallas muy simples, ¿no? Como son el caso del metano o el hidrógeno, ¿no? Solamente vamos a utilizar el pentágono de Duval, que es el 1, ¿no? O el triángulo de Duval 1, que es el general, ¿no? Pero si el interés es a fallas asociadas con parámetros de análisis mucho más avanzados, vamos a utilizar el pentágono de Duval 2 y a la vez vamos a utilizar el triángulo de Duval 4 y 5. Como podemos ver, la norma nos indica que estos análisis tenemos que hacerlo de manera conjunta, no es independiente, ¿no? Como todo análisis, mientras más ensayos, más información, más mediciones yo tenga, mi espectro de análisis se amplía más, por tanto, mis resultados o diagnósticos son mucho más confiables, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es solo decir, bueno, ensayo DGA y listo, lo evalúo por la tabla y ya está. No, el diagnóstico que nos va a dar, sí, nos va a dar un resultado, cierto, pero no es integral, no es confiable, no es agajatable, ¿ya? Entonces hay que siempre aumentar eso, ¿no? Ver, digamos, otras formas de diagnóstico para nosotros llegar a una conclusión sólida. Eso es lo que se busca. Bueno, con respecto a la criticidad de los gases, también es importante mencionar de que hay estados, ¿no? Siendo el estado 1, digamos, el estado con una frecuencia mínima de fallas, el estado 2 que nos indican de que hay una falla severa, media, y en el caso del estatus 3, que es un grado de criticidad en donde nosotros ya tenemos que tomar acciones, ¿no? No lo sé, desencubar al transformador, ser más agresivos, ¿no? ¿Y cómo vamos a tomar todas esas decisiones? Mediante los resultados que nosotros tengamos, ¿no? Toda acción correctiva se toma en función de lo que nosotros hemos hallado en lo predictivo. En lo predictivo nos da el indicio. En el correctivo nosotros vamos a arreglar eso, ¿no? Entonces, cada gas, como le decía, nos muestra una causa, ¿no? Significativa. Acá he hecho un pequeño resumen. Este es un cuadro eh, que nos menciona cada una de las fallas. Por ejemplo, voy a citar algunos. En el caso del hidrógeno, ¿no? Las causas principales cuando tenemos gases de hidrógeno muy elevados, nos indican que es de caras parciales, electrólisis, en el caso del metano, que es el aceite está sobrecalentado, ¿no? Esto infiere mucho también a cómo ese transformador está operando, ¿no? De repente está saturándose, no está operando a su carga nominal, ¿no? O alguno de las fases no está correctamente conectada, entonces hay un desequilibrio en cuanto a la alimentación del transformador y por ende el transformador tiende a sobrecargarse, ¿no? En el dióxido de carbono también es un punto muy importante evaluar, no ve la celulosa si está sobrecalentada, y el acetileno, ¿no? Que es, aquí lo puse en rojo, que es hasta los 700 grados centígrados a más, que nos indican de que hay puntos calientes severos, ¿no?
Hay arcos, arcos eléctricos, hay chispas, bueno, esta terminología no es la correcta, arcos eléctricos. Ya, entonces cada uno de estos gases que nosotros vamos a obtener dentro de nuestros análisis de gases disueltos nos dice una falla, una causa, ¿no? Y bien, ¿qué más? Con respecto a la interpretación, recordemos de que nosotros también como gases medidos aquí tenemos al monóxido y al dióxido de carbono. La norma, la C57.104, nos va a indicar de que hay una relación matemática entre el monóxido y el dióxido de carbono que nos va a decir de cómo nuestro papel está involucrado o no, ¿no? Por ejemplo, digamos, haciendo en resumen en todo este texto que se indica, ¿no? Nosotros cuando hacemos la relación matemática entre el dióxido de carbono, que es el CO2, y el monóxido de carbono, y este resultado o esta relación nos sale menor a 3, quiere decir que el papel no está involucrado. ¿Eso qué quiere decir? De que supongamos de que el aceite ya esté afectado por, por humedad o por elementos ajenos a su composición química. Esa humedad o esos elementos ajenos no se van a quedar en el aceite. Lo que va a haber es una transferencia hacia la parte activa, ¿no? Porque recordamos que el aceite cubre toda la parte activa del transformador. ¿A dónde se va a ir ese aceite? Se va a ir al papel. Y así va a jugar con las temperaturas. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio de la gradiente de temperatura, lo que va a haber va a ser una transferencia, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura aumenta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El agua se va a ir del papel al aceite, pero cuando la temperatura disminuye, ¿qué va a pasar? Se va a ir del aceite al papel. Entonces es muy importante tener eso en cuenta si el papel o la celulosa del transformador está comprometido. ¿Y cómo yo veo eso? Con la relación matemática que me dice la normativa, ¿no? Si es menor a 3, con la relación de dióxido y monóxido, el papel no está involucrado, ¿no? Pero ¿qué pasa si la relación del dióxido de carbono y el monóxido de carbono es mayor a 100? Entonces, puede haber de que haya un efecto de oxidación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que ver estos gases y evaluar esa relación, ¿no? Si o no está comprometida. Acá al costado hay una curva de espectroscopía en el dominio de la frecuencia y cómo este aceite se ve influenciado por la humedad que se está integrando en la celulosa del transformador, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cabe resaltar que también esta relación nos va a indicar la cantidad de furanos que se va a ver comprometido en el transformador, ¿no? El ensayo de furanos también es importante debido a que nos mide la condición del papel del transformador, como le había comentado inicialmente, cómo nos evalúa mediante el grado de polimerización, mediante el cálculo, el método de Arrhenius y Chandon nos indican el grado de vida remanente del furanos, ¿ya? Y el furanos que refleja eh, si el papel, mecánicamente hablando, resiste, ¿no? Si no está quebradizo, ¿no? Y esto también es definitivo mediante la relación dióxido y monóxido de carbono. Eso también es muy importante. Como podemos darnos cuenta, son diferentes ensayos, pero se relacionan mediante los gases, ¿no? Nunca los ensayos, en este caso, están trabajando de manera independiente, sino de manera conjunta, ¿ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, también con los de furanos. Cuando nosotros también debemos hacer furanos, y ese es un punto muy importante a tomar en cuenta, es cuando nuestro transformador ya es muy longevo. El grado de longevidad del transformador va a ser un indicador clave de que nosotros ya debemos hacer furanos. Por ejemplo, si nuestro transformador fue diseñado en el 1985, de hecho, podría haber una gran probabilidad de que haya furanos comprometidos. ¿Por qué? Más aún si ese transformador nunca ha recibido ningún tipo de mantenimiento. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta qué cosa, el grado de longevidad del transformador. También se han encontrado transformadores que son aparentemente nuevos, ¿no? Físicamente o vistosamente hablando. Sin embargo, ha tenido una serie de fallas. ¿Y esto por qué sucede?
Esto sucede porque en el proceso de fabricación del transformador no hubo un correcto secado, no hubo un control de calidad exhaustivo, ¿no? Entonces, también puede presentarse en transformadores nuevos, ¿no? Entonces, hay que tener también criterios allí cuando nosotros vamos a aplicar o no ese ensayo. Como les habría comentado, ya cuando la humedad ya no solamente está en el aceite, sino pasa también a la celulosa, también esto es medible. ¿Mediante qué? Mediante una prueba eléctrica que se llama en la espectroscopía en el dominio de la frecuencia, que esto básicamente nos mide la humedad de transformador, no solamente eso, ¿no? La humedad en la celulosa, perdón, sino también los parámetros de la conductividad del aceite, ¿no? De cuán estable están o si está deteriorado o no. El factor de potencia también. Recordemos que la prueba de factor de potencia eh, clásica, por no decirlo, o factor de disipación, solo se mide a una frecuencia, que es la frecuencia de operación de 60 Hz. Sin embargo, en el espectroscopía, en el dominio de la frecuencia, hacen un barrido de frecuencia. Por lo general, del 0.01 kHz hasta los 2000 MHz, ¿no? Entonces, este parámetro, este barrido en la que hace, amplía el espectro de análisis en cada uno de los puntos del transformador. Esto puede estar en el devanado de alta, en las barreras. Las barreras son los espacios que hay entre alta y baja, entre el yugo, entre los elementos de la parte activa que están conformando en el devanado del transformador. Entonces nos detallan eso. ¿Y cómo se reflejan los resultados? Mediante una curva, perdón, una curva en la que los extremos me van a indicar, ¿no? Si estas curvas no son coincidentes o digamos hay un desplazamiento entre las curvas abruptas, entre la curva medida y la curva patrón, nos va a decir que hay humedad en el papel. Si en la traza o en esta curva está presentando desviaciones en el medio, me va a estar diciendo que está también comprometido, no solamente en el papel, sino también en la aceite. Y en cuanto a los puntos donde está viendo la inflexión, ¿no? Digámoslo así, no va a ver la parte de la geometría de las barreras y los espacios. Acá en este gráfico, ¿no? Nos muestran algunos indicadores de humedad, ¿no? Hay indicadores de humedad por diferente norma, ¿no? Por la IS 60422, la IEEE 62, la SIGRE 349 y uno de los fabricantes de equipos de pruebas primarias que son los equipos Meyer, ¿no? Entonces cada uno de estos me va a indicar el grado de criticidad y de humedad comprometida en la que está esa celulosa del tramo. Por ejemplo, si está en el color magenta, va a indicar de que hay un exceso de humedad, ¿no? Mayor a 4.5%. Si me indica de que está en un color verde, digamos que la traza pasa o corta por el color verde, va a indicar que el transformador está seco. Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta cuando se va también a analizar, ¿no? Y estos resultados, numéricamente hablando, también se reflejan, ¿no? Por ejemplo, cuando es menor a 0.30%, la calidad del aceite está como nuevo. Cuando está entre 0.1% está deteriorado. Cuando está mayor a 1.0% hay que investigar. Hay que ver a mayor a detalle qué es lo que está sucediendo allí, si es necesario de que el transformador pase por un secado o un horno, ¿no? Entonces, con ello vemos todos estos parámetros. La humedad comprometida también, ¿no? Si está mayor a 3, ¿por qué está pasando eso? Porque está muy húmedo, de repente el transformador no tiene una hermeticidad adecuada, ¿no? Y la conductividad de aceite, que es la facilidad en que el transformador tiende a digamos, a tener sus propiedades, ¿no? De refrigerante y medio aislante. Bueno, esa es la prueba del ensayo básico, que es de la factor de potencia, que básicamente nos mide la humedad comprometida en el transformador. Recordemos que también esta humedad puede presentarse en los bushings del transformador. Este ensayo de DFR no solo es aplicable en los transformadores, cabe resaltar. Esto también son aplicables en los bushings. Recordemos que el bushing también tiene aceite al interior, papel impregnado también tiene, ¿no?
propiedades termoestabilizadas, que son los bushing que normalmente están teniendo revuelos en su diseño debido a que no tienden a enfriarse, ¿no? Y pierden esas propiedades al interior. Eso es algo muy interesante investigar. No, y bueno, algunos parámetros de normas que nos indican la norma, algunos parámetros, que este es de la C57.152, para el aceite de tipo mineral y natural, ¿no? De acuerdo al nivel de tensión de qué, del transformador de que se esté evaluando. Ese es un pequeño cuadro donde se muestran los resultados de los transformadores, ¿de acuerdo? Y nos indican, ¿no? Si el transformador está en un estado adecuado. Esto CH y CHL quiere decir la distancia, perdón, el punto de medición en donde se está midiendo, ¿no? En el lado de alta con respecto a su capacitancia, H es high, L es low, ¿no? Alta tensión, low es baja tensión. De igual manera, CL es la capacitancia, ¿no? de la cuba hasta el lado de baja tensión, ¿no? Eso significa el acrónimo, ¿no? CH, CHL, CH, CH. Acá tenemos el factor de potencia. Este factor de corrección por 20 grados centígrados es debido a que es algo estandarizado por la normativa, ¿de acuerdo? Es algo que la normativa establece de que se debe tener un factor de corrección de 20 grados centígrados del factor que nosotros vamos a medir, ¿no? Y la capacitancia, ¿no? ¿Qué nos indica la capacitancia? Básicamente la geometría del devanado del transformador. Recordemos de que si los devanados presentan oclusiones o desviaciones a lo largo de su desarrollo, pueden presentar descargas parciales, ¿no? Y eso lo visualizamos ¿dónde? En los gases también. Bien. Otro punto a tomar muy en cuenta son los sistemas de protección del transformador, ¿no? En este caso se presenta un pequeño plano, ¿no? De un transformador que nos indica el nivel de temperatura, el nivel de aceite, el dispositivo de la válvula de sobrepresión, los indicadores de temperatura de los devanados, el relé de sobrepresión súbita, el relé Buchholz, ¿no? Entonces, estos puntos, evaluar de los sistemas de protección de transformador son muy importantes porque eso nos va a indicar de cómo está operando nuestro transformador. Por ejemplo, en el tema de los indicadores de nivel de aceite, ¿no? ¿Por qué ese transformador está operando a temperaturas mayores a 100 grados, o no sé, a 90 grados centígrados? ¿O por qué ha llegado hasta esa temperatura? ¿Por qué ha salido de servicio? ¿Por qué el nivel de aceite está muy por debajo de lo que indica el fabricante? Recordemos que si el aceite está muy bajo, no está cubriendo toda la parte activa del transformador. Y si no está cubriendo toda la parte activa del transformador, ¿qué sucede? No va a refrigerar, no va a aislar. Y si no refrigera, no aísla, ¿qué va a pasar? El transformador se calienta. Y si se calienta, ¿qué es lo que genera? Daño interno en toda la parte activa del transformador. Daños severos. Por eso es muy importante tener en cuenta los indicadores de nivel de aceite. Y he visto muchos casos, bueno, no en transformadores de potencia, sino en transformadores de distribución, y inclusive digamos, de mediana a alta tensión, de que tienen un montón de sistemas de protección, sin embargo, ninguno está cableado hasta su sala de control, ¿no? O sea, tienen equipos, no sé, válvulas de sobrepresión, indicadores, tienen todo, pero solo llega hasta su tablero de control, pero no llega hasta una sala de control, que es lo más importante también. Lo otro es también que debemos verificar si los seteos están correctos, ¿no? Hay que setearlos de acuerdo a lo que nos indica el fabricante. En este caso, para esta marca WEG, en el caso del indicador de temperatura de aceite, vemos que la alarma está seteada hasta los 90 grados centígrados y cuando llega a los 100 grados centígrados se hace un disparo. Quizás en otras marcas de otros transformadores como ABB, Eclisan no cumplan esto, ¿no? Eso va a depender de ello. Entonces nosotros debemos setear o guiarnos de acuerdo aquí al fabricante, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Bien, eso es con respecto a los sistemas de protección propios del transformador. Recordemos también que estos sistemas de protección deben estar correctamente ajustados, ¿no? Tienen que pasar también por un protocolo de torqueo, porque aquí también pasan, ¿no? Los gases, miden el nivel de aceite, no pueden quedar expuestos al medio ambiente, ¿no? Recordemos que el medio ambiente no solo hay oxígeno, hay un montón de gases más, ¿no?
nitrógeno, argón, metano, butano, un montón de gases. Debemos impedir de que cualquier gas o, o componente ajeno a la composición del aceite se integre, ¿no? Debemos evitar eso. Bien, una vez ya hablado de los conceptos, de tanto de los ensayos, las pruebas eléctricas, de todo lo que hemos hablado, ¿cómo nosotros evaluamos, o al menos cómo nosotros efectuamos esta praxis de evaluación? ¿Cuál es nuestro modo de evaluación? Al menos algo que yo siempre he tenido planteado y algo que la empresa TE Electric también ha tomado esto muy, muy en cuenta, ¿no? Primero, ¿no? Tenemos nuestras mediciones, ¿no? De pruebas eléctricas, nuestros parámetros eléctricos. También tenemos nuestra toma de muestras, ¿no? Para los ensayos físico-químicos, los análisis de gases disueltos, para los furanos, también para el PCB, para el azufre corrosivo, para los ensayos que se tengan que hacer. ¿Cuál va a ser nuestra primera vía? El fabricante. Nosotros vamos a cotejar, a hacer referencia directamente con quién primero, el fabricante. Sin embargo, el fabricante muchas veces, por ejemplo, no hace espectroscopía en el dominio de la frecuencia, o de repente no hace físico-químico, de repente hace punto de rocío, ¿no? Entonces, por ese lado, si vemos que ya no tenemos por el lado del fabricante, nos vamos aquí a las normas. Las normas estandarizadas y vigentes. Buscamos los parámetros máximos y mínimos permisibles, establecemos comparativas y referencias con respecto a lo que nosotros hemos medido y con lo que la norma me dice. Por ejemplo, si la norma me dice de que el factor de potencia en un transformador tiene que ser a 1%, ¿no? Cuando eso es en un transformador utilizado, y a mí me sale 0.1, entonces está bien, ¿no? Porque la norma me lo dice, hay un sustento detrás, hay un estudio detrás. Pero ¿qué pasa cuando la norma o el fabricante no me habla de eso? Por ejemplo, en los ensayos de resistencia óhmica de devanados, muchas veces eh, no tenemos un parámetro máximo y mínimo permisible. Y ahí quien entra a detallar algunos estadísticos, algunos estudios que se hacen, por ejemplo, digamos, entre el más confiable que se tiene son las normativas de SIGRE, ACTM, guías de mantenimiento por doble engineering, por Megger, ¿no? Entonces vamos a este paso. Y finalmente ya cuando no tenemos fabricante, no tenemos resultados por fabricante, no tenemos normas, no tenemos referencia estadística, recién nos vamos a los criterios de los fabricantes de pruebas, de equipos de pruebas primarias, ¿no? Por ejemplo, Megger tiene sus estudios, Doble tiene sus estudios, Omicron tiene sus estudios, tiene sus parámetros, tiene máximos y mínimos, tiene sus estadísticos, y Saltanova también lo tiene. Cada fabricante tiene un estudio diferente, entonces podemos tomar eso como referencia, ¿ya? Pero ¿cuál es la jerarquía? Fabricante primero, de cabeza, luego la norma. Supongamos que este es un caso extraño que me ha tocado evaluar en campo a un transformador chino. Ya me decía que el factor de potencia normal en un transformador para ellos era en un 3%, ¿ya? Pero la norma me dice que solo hasta el 1%, lo demás es investigado. La única forma de desestimar una norma o inhabilitar o desarticular una norma es mediante un fabricante. Si el fabricante te dice que su transformador funciona con agua funcionará, ¿no? Cosa que es algo exagerado, pero debemos primar por ello, ¿no? Irnos al fabricante, mirar su guía, sus pruebas de fábrica, que se le llaman las pruebas FAC, ¿no? Hay que utilizar las pruebas FAC también. Recordar de que si la prueba de resistencia óhmica perdón, en fábrica me sale 0.5, no lo sé, microohmios, cuando esté en campo también tiene que salir un valor similar, no tiene por qué haber tanta variación, ¿no? Si no ha pasado algo ahí, ¿no? Entonces, lo que está en fábrica a una prueba de campo tiene que ser similar, por eso hay que tomar referencia siempre. Pero yo hincapié aquí a la referencia.
Luego, analizamos todo esto una vez que ya tengo mis resultados, ya he hecho las referencias, los comparativos, ya he definido mis parámetros, hago mi análisis. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este activo ya tiene tiempo? O sea, tiempo en el sentido de que ha pasado por varios ensayos, perdón, por ensayos, pero en distintos tiempos. Por ejemplo, se realizó un ensayo en el 2010, luego en el 2013, luego en el 2015 y luego en el 2023. Lo que se tiene que hacer ahí es no solo evaluar al transformador con el último año, sino desde la primera vez que se le sacó, o si se tiene de fábrica, mucho mejor, y establecer una tendencia para ver el comportamiento a lo largo del tiempo de cómo ha ido evolucionando ese gas. Supongamos, estamos analizando un análisis de gases disueltos, cómo ha ido evolucionando, por qué ese hidrógeno ha ido aumentando, por qué esa relación de monóxido de dióxido de carbono ha sido muy errático, por qué un gas ha desaparecido en el tiempo, eh, cómo la humedad comprometida por un ensayo físico-químico se ha ido elevando en el tiempo, cómo la rigidez también se ha visto afectada en el tiempo. Eso es algo muy importante y a tomar en cuenta, ¿no? Analizarlo a partir de qué? De tendencias, ¿no? De tendencias, pero para ello hay que tener pruebas anteriores, ¿no? Para realizar esas tendencias. No solo analicemos lo último que tenemos, si tenemos resultados anteriores, también hay que analizarlos, ¿no? Ver comportamientos. Una vez ya tenido esto claro, recién se puede hacer el diagnóstico. En este caso, a partir de tendencias. Si solo tenemos un resultado, supongamos que es una prueba de comisionamiento, o sea, el transformador recién se le ha, perdón, se le ha pasado al punto de operación y solo se ha trasladado de fábrica y está nuevo, bueno, se le analiza con ese resultado y con lo que se tiene de fábrica y se da un diagnóstico, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso mucho. Bueno, un caso de estudio con referente a un transformador, ya, que se ha evaluado, acá están todos los gases que se han tomado del transformador que se da, ¿no? Que se da en el laboratorio, ¿no? 2 ppm, 39 ppm en el hidrógeno, en el etano, ¿no? En el monóxido de carbono, ya, esos son todos la cantidad de gases que se han tenido. Bien, entonces, una vez que se ha tenido la cantidad de gases, se debe evaluar por un estado normativo, ¿no? En este caso, no había ensayos de análisis de gases disueltos por el estado de fabricante, entonces se ha evaluado por norma, ¿no? En este caso se ha utilizado la IEEE 57.104 del año 2019, donde me indica, ¿no? El estado de cada gas, ¿no? Recordemos que el estatus 1 era que el estado no era tan crítico. En el estatus 2, el estado era digamos, medio, y en el estatus 3 ya era algo crítico, ¿no? Que hay una concentración alta de un gas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos de que los críticos están entre el monóxido y el dióxido de carbono, pero también tenemos el metano. ¿Qué está pasando? Recordemos que estos gases que representaban sobrecalentamiento, ¿no? Fallos térmicos. Y acá vemos un cuadro en donde analiza por todos los métodos. Primer método, Duval. Segundo método, relaciones de gases básicas por la IS. Tercer método, Rogers. Cuarto método, Dormenger. Y el método de gas de clave, ¿no? De Key-Yates. Podemos ver de que en la mayoría de los métodos no me marca ningún diagnóstico. Me dice sin diagnóstico. En Rogers, sin diagnóstico. En los esquemas de MSC, sin diagnóstico. ¿Quién es el que me evalúa? Es más, en el Dormenger me dice no hay fallos, todo está bien. Donde vemos es en el Duval. Fallos térmicos de 300 hasta 700 grados centígrados. Fallos por Duval. Le habría comentado inicialmente también de que la, la metodología de Duval evalúa diferentes niveles de temperatura, generales, bajas y muy altas. El espectro de análisis es mayor, por ende, el tema de encontrar una falla es mucho más efectiva. ¿Ya? Aquí tenemos los diferentes triángulos. Tenemos el triángulo Duval 1, que es
el básico, el 4 y el 5. Vemos que hay efectos de carbonización. No sé si logran visualizar que hay una especie de X, ya hay un puntito acá rojo con una X. Si recuerdan, nosotros habríamos hecho un cálculo entre la relación de estos gases, y ese cálculo de relación de los gases me daba la coordenada en el punto en donde iba a caer en la sección del área del triángulo. En este caso me da en esta sección de acá. ¿Qué me dice esa sección en el triángulo general? Me dice que hay fallos térmicos entre 300 a 700 grados centígrados. En el triángulo de Duval 4, que era el triángulo que evaluaba por temperaturas muy bajas, hay efectos de carbonización, está en la sección C. Y de igual manera, en las temperaturas altas también me indican que hay efectos de carbonización. Entonces, algo está pasando con el transformador, ¿no? También se ha realizado el ensayo de, perdón, el ensayo de espectroscopía en el dominio de la frecuencia. Recordemos que hay una curva medida y una curva patrón. Acá podemos ver que la curva modelo o curva patrón, ¿no?, es la de color verde, ¿no?, que es esta de acá. Y la curva medida es la curva de color azul o morada, bueno, azul. ¿Ya? Y vemos pequeñas desviaciones en los extremos. Estos extremos que nos indicaban de que humedad, ¿no? Humedad en el papel. Entonces, esos efectos de carbonización que están dando ya podría ser por indicios de que el papel se está calentando por la operación. Como resultados o parámetros eléctricos, ¿qué tenemos? Que la tangente delta a 60 Hz muestra como un aceite deteriorado, que está en un 0.6. En la humedad nos muestra que está moderadamente húmedo. Me dice que de 2 al 3% está moderadamente húmedo. Nosotros nos sale 2.6. Y en el caso de la conductividad del aceite, nos muestra que está medianamente bueno, porque está en 1.57, está casi en el medio de 0.36 a 3.7. Al menos como función o propiedad conductiva del aceite está bien, ¿no? Pero a efectos de humedad no está bien el transformador. Entonces hay algo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos físicamente en el transformador? Esto es lo que se encontró, ¿no? Acá, si bien es cierto, no se visualiza, digamos, de manera muy a detalle, pero acá internamente en esta tapa que cerraba la parte de la parte superior del transformador, en toda la cuba del transformador, hay una separación, ya hay un cordón de nitrilo que hace el sello correspondiente del transformador, da la hermeticidad en esa parte, en esa unión mecánica, ¿ya? Ese cordón de nitrilo estaba roto, se encontró que estaba roto y había un hueco, ¿ya? Entonces por allí estaba integrando de alguna manera la humedad, ¿no? Todo los elementos que están en la atmósfera, ¿ya? Estaban integrados. Por otro lado, también se observó en esta parte que habían goteos de aceite, más o menos en la altura de los radiadores habían goteos de aceite. En los puntos de unión, ya en los puntos de unión entre los radiadores y la cuba del transformador, estaban flojos, ya estos, es más, no tenían sus arandelas de sobrepresión. Recordemos que cuando se hace un montaje se debe seguir así a detalle con todos los elementos mecánicos que hacen el ensamble propio del transformador. O sea, si el transformador dice que acá lleva una arandela de sobrepresión de tal dimensión o debe llevar esa arandela, se tiene que poner. No podemos saltearnos accesorios, ¿no? En este caso, habían casos de que sí tenía la arandela, otros no tenían, no estaba torqueado de manera correcta, esto estaba flojo, más abajo había goteos de aceite. Entonces, ¿cuál era el problema que se determinó que se halló? Hermeticidad, ¿no? No había una correcta hermeticidad, no había un buen correcto sellado del transformador, entonces se debía proceder a hacer un correctivo, ¿no? Correctivo, por ejemplo, cambiar ese cordón de nitrilo, de ser el caso, cambiar empaquetaduras, ¿no? Sobre todo en los elementos de los bushing, las terminales, ahí tenían que cambiarlos, ¿no?
Entonces, problemas por hermeticidad. Bueno, ya para finalizar, la gestión de activos, ¿no? Nosotros impartimos de acuerdo a un sustento y un estudio detrás, ¿no? En este caso, la normativa ANSI-NET-ATS te recomienda realizar o establecer un mantenimiento del transformador. Por ejemplo, en esta sección de la página 256, si no me equivoco, de la norma ANSI-NET-ATS del año 2019, nos indica, ¿no? Para transformadores, en nuestro caso, ¿cuál sería? En el 7.2.2, ¿no? Que es transformadores líquidos inmersos en aceite. Una inspección visual es muy importante, ¿no? Verificar el estado del transformador de manera general, ¿no? Ver de cómo están las terminales del transformador, si se está goteando por parte de un aislador, si hay aisladores dañados, eh, si algún sistema de protección del transformador no está bien torqueado, si hay fugas de aceite, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer una vez, ¿no? En el caso de visual y mecánica lo vamos a realizar cada 12 meses. En el caso de la inspección visual, mecánica y eléctrica lo vamos a hacer cada 2 años, ¿no? Recordemos que la inspección mecánica refiere a que al torqueo del transformador, a la unión, a toda la parte de la estructura del montaje electromecánico, si está correcto o no, ¿no? Y a la parte eléctrica, referido a las pruebas eléctricas primarias. Realizar las pruebas eléctricas primarias en los dos años. Bueno, eso sería todo. Sayumi, te doy el pase. Sayumi, hola. Perfecto, muchas gracias por la exposición, ingenieros. Tenemos preguntas en interno que nos han realizado, ¿correcto? Sí, La primera es, ¿cuántas son los ppm de agua ideales para transformadores con aceite mineral en uso después de un tratamiento de regeneración y desgasificación? ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, Hola. la pregunta es, ¿cuántos son los ppm de agua ideales para transformadores con aceite mineral en uso después de un tratamiento de regeneración y desgasificación? Sí, mira, eso del contenido de agua, ¿no? El contenido de agua como parámetro se ve en el ensayo de tipo físico-químico, ¿no? Esto va a depender también de qué, del nivel de tensión del transformador. No sé si es un transformador de 69, mayor a 230 kV. Si visualizamos aquí, vemos el contenido de agua, ¿no? Por ejemplo, si es un transformador de menor o igual a 69 kV, 20 ppm. No sé si se visualiza aquí el contenido de agua por la normativa CTM de 1533. Estos son los parámetros de acuerdo al nivel de tensión del transformador. Con ello tendría que referenciar sus resultados. No sé si está claro. Sí se puede notar el cuadro, ingeniero. Sí, ya. Aquí está en el cursor, ¿no? Water content, que es contenido de agua, y los niveles de tensión, ¿no? Que se van a evaluar. Lo único que faltaría allí es determinar, o bueno, indicar, ¿no? De qué nivel de tensión es el transformador y con ello ver el contenido de agua si está o no dentro del rango. Recordemos que el contenido de agua va de la mano con la rigidez dieléctrica, ¿ya? Si el contenido de agua está muy comprometido, la rigidez dieléctrica también tiende a ser muy baja. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es Sí, la diferencia entre el triángulo de Duval y el pentágono de Duval? sí, como les habría mencionado, a ver, aquí lo vamos a ver. Ya el triángulo de Duval hace un análisis por secciones de diferentes niveles de temperatura. El triángulo de Duval 1 ve temperaturas generales, Duval 4 temperaturas muy bajas y el Duval 5 nos analizaba temperaturas muy altas. Sin embargo, en el triángulo de Duval, perdón, en el pentágono de Duval 1 y 2,
sintetiza todo esto y analiza de manera conjunta, ¿no? El análisis es mucho más exhaustivo porque considera los tres. Como podemos ver en esta gráfica, están integrados, ¿no? Ahora, el tipo de pentágono va a depender del análisis de criticidad de lo que se quiere ver. Para el pentágono de Duval 1 se va a analizar parámetros básicos, ¿no? Hidrógeno, metano, ¿no? En cambio, en el pentágono de Duval 2 va a analizar elementos que refieren a condiciones más avanzadas, ¿no? Como temas de gas tracing, ¿no? Acetileno, etileno, generación por arcos eléctricos elevados, ¿no? Mayores a 700 grados centígrados, por ejemplo. Ahí es la diferencia. Correcto. La siguiente pregunta, ingeniero, es, ¿cuál es el criterio que considera frente a las pruebas de índice de polarización aplicadas a transformadores con líquido aislante? ¿Es recomendable realizar este tipo de pruebas? Índice de polarización es el ensayo que se realiza por medio de la resistencia de aislamiento, ¿no? Se hace en una relación de medida entre 10 a 1 minuto. Lo malo de las pruebas con resistencia a aislamiento es que son muy susceptibles a la condición de la humedad y temperatura en que se están analizando. Por ejemplo, el índice de polarización nos da una condición básica de aislamiento. Pero si yo mido, supongamos a 18 grados centígrados y me sale 2 teraohmios, pero cuando mido otra temperatura, esto cambia de manera muy radical, ¿no? Entonces, no es una prueba tan determinante o fiable, ¿no? Como lo es, por ejemplo, una prueba perdón, como un ensayo físico-químico, ¿no? Que me ve la calidad del aceite a detalle del medio aislante, o inclusive con una prueba de factor de potencia o espectroscopía en el dominio de la frecuencia. Son pruebas más avanzadas, son más incluso eficaces en frente a una prueba de resistencia de aislamiento o índice de fuerzas. Correcto, ingeniero. La siguiente pregunta sería, ¿podría explicarnos cómo interpreta y se usa la tabla 4 respecto a ratios de crecimiento de la norma IEEE Sí, C57? sí, correcto. La norma de la C57.104, hay que recalcar ya, esta prueba es para aceites de tipo minerales, no es aplicado para silicona o vegetal. Hay que tener mucho cuidado en ese, para cuando vamos a analizar, ¿no? La relación de ratios es la relación entre el oxígeno y el nitrógeno. Este podría ser menor a 0.2 o mayor a 0.2. ¿Ya? Donde se va a analizar de acuerdo también a la cantidad de años del transformador que está en uso. Y esto me va a indicar el parámetro. Por ejemplo, si este es mayor a 30 años y mi relación de oxígeno y nitrógeno de gas calculado en el laboratorio me sale a 0.2, el hidrógeno va a ser mi parámetro máximo de 100 ppm. Mi metano va a ser de 110, etano de 150, etileno de 90, acetileno de 1, monóxido de carbono de 900 y mayores a 30 para el dióxido de carbono mayor a 1000. Con esta relación hay que hacer primero el cálculo de oxígeno y nitrógeno y luego definir la cantidad de años y luego ya podemos establecer nuestros parámetros de los gases, ¿no? En unidades de ppm. Correcto, ingeniero. La siguiente pregunta sería, ¿qué sugiere respecto a la regeneración de aceite por termovacío para eliminar metano, etileno, acetileno y por qué? Para empezar, la toma de decisión de realizar termovacío no es tan simple, ¿ya? Muchas veces nosotros orientamos al proceso de termovacío o lo vemos como un proceso en el cual vamos a quitar la humedad total del transformador y por ende vamos a eliminar todos los gases y vamos a dejar el aceite de manera óptima. Sin embargo, eso no es del todo cierto. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si en el transformador el agua o la humedad comprometida que hace que, o esos elementos ajenos a la composición química hace de que se generen estos gases?
ya no solo están en el aceite, sino ha habido una transferencia del aceite al papel. Entonces usted, por más que le haga 10.000 vueltas al transformador por termovacío, no va a quitar la humedad nunca, no va a eliminar esos gases nunca, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que primero deberían hacer es el ensayo de espectroscopía en el dominio de la frecuencia para ver si esa agua, esa humedad, ese elemento ajeno ha llegado al papel y recién proceder a hacer el proceso de termovacío, ¿no? Supongamos que hace el proceso, ya mejora todo, pero cuando ustedes calientan al transformador, o bueno, en este caso lo van a energizar al transformador, va a haber esa transferencia de que toda esa humedad que ha quitado supuestamente en el aceite, va a ser de que el papel, todo lo que ha absorbido, regrese nuevo al aceite y otra vez se susciten todos los problemas de nuevo. Entonces, en ese sentido, tienen que partir primero con un ensayo de espectroscopía, ¿no? Ver si esa humedad ya no solo está en el aceite, sino en el papel, ¿no? Y luego ya dar la viabilidad de realizar un proceso de termovacío. No es tanto de eliminar todo ello, ¿no? Pero si ya vemos de que si vemos de que la humedad ya está muy comprometida con el papel, el termovacío no fuera la solución como método correctivo, sino sería un horno, ¿no? Un secado del transformador. Correcto, ingeniero, gracias por la respuesta. La siguiente consulta Sí. sería, ¿cuál es la diferencia entre un depurado y un filtrado de aceite? Un depurado y un filtrado de aceite. Bueno, los procesos que obedecen allí a un diferente caso de análisis, ¿no? En nuestro temario de hoy que hemos visto, nos hemos enfocado a encontrar fallas por mantenimiento predictivo. Ya en esto del depurado y el filtrado se orientaría más por un proceso de tipo correctivo. No sé si me dejo entender. Correcto, ingeniero. La última consulta sería, ¿cuál es la prueba esencial de realizar a un transformador de potencia anualmente como mantenimiento preventivo? Como punto de partida, de acuerdo a nuestro análisis que hemos indicado al inicio, que es la evaluación de la integridad dieléctrica, partamos primero siempre por ensayos. Ya los ensayos físico-químicos y análisis de gases disueltos son nuestro punto de partida. Recordemos que todas las fallas presentes en el transformador que susciten en el transformador por arco eléctrico, en el caso de la resistencia ómega que nos dicen que hay falso contacto, fisuras o cortos eléctricos al interior. Entonces, todo esto nos va a indicar en el análisis de gases disueltos. Y la calidad física del aceite en el ensayo físico-químico. Ese debe ser nuestro punto de partida. Es más, con el ensayo físico-químico habríamos establecido un índice de calidad. El índice de calidad nos va a tomar la acción correctiva que nosotros vamos a realizar después, ¿no? Si en el índice de calidad me dice que está en una mala condición cuando la relación del índice de tensión interfacial con el índice de neutralización está oscilando entre los 100, entonces ya tenemos que hacer un proceso de regeneración, ¿no? Antes de las pruebas eléctricas, tenemos que hacer primeros ensayos, ¿no? Las muestras de aceite nos dicen muchos indicios ya ligados al transformador de toda la parte activa. Recordemos que el aceite está en toda la parte activa del transformador. Correcto. Vamos a hacer unas últimas dos preguntas y para las siguientes consultas que quedan todavía pendientes a responder, vamos a juntar el correo del ingeniero en el chat interno para que puedan enviarnos por ahí las consultas y posterior al seminario podamos absolverlas. La siguiente pregunta, ingeniero, sería, si en una prueba AGD el resultado de gas etano es alto y mayor a las tablas de la normativa, pero la suma total de gases combustibles se encuentra en una condición 1, ¿qué criterios se debe tener en cuenta? Recordemos que el etano
son por indicios de que el aceite está sobrecalentado y ahí podríamos evaluar la condición de operación del transformador. Por ejemplo, ver eso en los indicadores de nivel de aceite del transformador. Ahora, de la tasa de combustible, perdón, nos indican que están a un nivel 1, quiere decir de que la criticidad aún es muy baja. Por otro lado, si solo es un resultado como muestreo, no es determinante. Eso también no lo mencioné. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en nuestro primer muestreo nos salga valores muy elevados. Acetileno, etileno, no podemos indicar ya saquen al transformador de servicio, ya no va, hay que desencubarlo, hay que hacer proceso de termovacío, regeneración. No, no es así. Como mínimo, nosotros tenemos que tener 3 muestras, ¿ya? Con esas 3 muestras, recién podemos decir hay que tomar una acción. ¿Por qué? Porque muchas veces hay fallas por factores de muestreo, que es factor humano, ¿no? Como lo extraído, o en de qué manera se encontraba ese transformador operando. Supongamos que le hizo la extracción cuando estaba en caliente, ¿no? Supongamos. Y el transformador estaba operando a su máxima carga. Entonces, la temperatura es obviamente mucho más elevada cuando no está funcionando o cuando está funcionando a carga menor. Entonces, hay que ver eso primero, ¿no? Ahora no vamos a esperar un año para sacar otra muestra, ¿no? Si vemos de que nuestros aceites salen elevados como primera muestra, ¿ya? Como primera muestra, si vemos que salen muy elevados, sacamos a los 2 meses, 3 meses. Y vemos si ese acetileno o etano o esa sumatoria de tasas de combustibles va a ir variando. Ya al menos se debe tener 3 muestreos para determinar todo ello. Correcto, ingeniero. La siguiente y última consulta sería, para realizar la prueba de rigidez dieléctrica, ¿el aceite qué tiempo se debe de hacer reposar? Como mantenimiento, ¿qué pruebas se debe realizar al aceite de transformadores anualmente? Sí, esa es una muy buena pregunta. Ya en el tema de la extracción del aceite, perdón, de la rigidez dieléctrica, bueno, primeramente se hace con un equipo que se llama espinterómetro. Ya la extracción se puede hacer en transformador en caliente o desenergizado, o quizás sea un transformador que haya estado como reserva y se quiere ver cómo está el estado de su aceite. Lo ideal es de que se extraiga ese aceite cuando esté en caliente. ¿Por qué? Porque el transformador funciona cuando está energizado, ¿no? No funciona cuando está desenergizado o está de reserva. O después de un proceso de termovacío, también es muy bueno sacar una prueba de rigidez dieléctrica. Se retira la muestra y se vierte en el equipo espinterómetro, y donde el equipo espinterómetro va a tener 2 electrodos. Por lo general tienen una separación de 2,5 milímetros, donde va a generar un arco eléctrico y va a ver cuánto no soporta el aceite cuando está sometido a carga, ¿no? Sin romperse, obviamente. Ese es en un aceite de tipo mineral. Pero cuando se hace una rigidez dieléctrica en uno de tipo silicona es muy distinto. ¿Por qué? Porque la viscosidad no es lo mismo de un aceite mineral con tipo silicona. A ese aceite, una vez que se le extrae de silicona, se le deja reposar en el equipo espinterómetro al menos media hora para que se disipe todo ese aceite en todo el equipo, en el recipiente donde lo va a contener. ¿Por qué? Porque si lo hace de manera instantánea, como si fuera un mineral, ¿no? Que lo echas y ya estás midiendo con el equipo, no va a medir de manera adecuada. ¿Por qué? Porque como no se ha disipado todo ese aceite, no se ha regado, va a generar adentro unas pequeñas burbujas. Y cuando va a ser sometido a carga, no va a salir resultados cerrados. Entonces, ahí hay que primero ver el tipo de aceite. Recordar, aceite mineral es instantáneo y cuando el transformador está energizado después de un proceso de termovacío. Y el de silicona hay que dejar que repose al menos media hora para que se disipe todo el aceite en el espinterómetro y recién se pueda hacer la prueba de rigidez. Perfecto, ingeniero. Gracias por las respuestas que nos ha brindado en este caso respecto a todos los interrogantes de los participantes. De igual manera, quiero agradecer a todos los que han ingresado por tan interesantes preguntas
Y también quiero dar un especial agradecimiento a los participantes que han ingresado desde el extranjero, como España, Chile, Bolivia, Colombia y más. Antes de finalizar nuestro webinar, quiero recordarles que pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Se ha dejado el mensaje de manera interna. Por este medio vamos a estar compartiendo la presentación de este webinar y también la grabación de la presente charla. De igual forma, por ese medio vamos a estar compartiéndoles los próximos eventos que vamos a estar desarrollando en la empresa para que puedan acceder a beneficios exclusivos. Y ya por último, quiero darles las gracias nuevamente por el tiempo que nos han brindado en este tiempo de capacitación. Y ya sin más que decir, doy pase al ingeniero para que pueda dar sus palabras de despedida. Buenas noches con todos. Sí, muy agradecido con todas las personas que se han quedado, bueno, hasta el final de la presentación. Espero que le haya sido de utilidad. Bueno, al menos aquí en el país, en Perú, 6 de la tarde es un horario donde todo el mundo termina su jornada laboral y sale a descansar, ¿no? Sin embargo, hay personas que se han tomado el tiempo, ¿no? Y les agradezco. Por otro lado, comentarle que la empresa TID cuenta con unidades de negocios diferentes a diferentes escalas de activos, ¿no? En este caso, hoy día hemos hablado de transformadores y TID tiene una unidad de negocio que se enfoca solamente a análisis y diagnóstico de transformadores, de potencia, de distribución, de transformadores secos, por diferentes tipos de diagnósticos, ¿no? Por procesos de termovacío, alto vacío, por regeneración, por pruebas eléctricas primarias, también pruebas de protecciones, ¿no? Entonces hay una gama de herramientas para hacer diagnósticos mediante metodologías predictivas, ¿no? Bueno, y agradecerles, ¿no? De antemano, y muchas gracias. Perfecto, gracias ingeniero. Ya damos por culminado nuestro webinar técnico. TID Electric, innovando soluciones.